Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a las personas que están acá y muchas gracias a Liarte por la oportunidad de poder presentar un poco sobre lo que he estado investigando, que tiene que ver con mujeres cantantes de música popular en la industria musical. A esta exposición le puse Mujeres cantantes de música popular en Costa Rica, constantes desafíos para subsistir en el medio. Bueno, ¿por qué me interesa en esta investigación o el interés en indagar sobre estas situaciones que viven constantemente las mujeres cantantes? Bueno, primero porque yo tengo unos 20 años de estar involucrada en la industria musical costarricense como cantante, cantautora, compositora, productora, gestora, activista. Y dadas las oportunidades que he tenido en contacto con la escena, me he dado cuenta de los desequilibrios de género que todavía persisten, disparidad en los escenarios, colegas que me cuentan sobre algunas situaciones de discriminación o de prejuicios de género. Además, indagando un poco, he leído artículos de periódico, noticias, donde mujeres todavía son hostigadas sexualmente para formar parte de la industria musical, sobre todo en la industria musical grande de Estados Unidos. O una cantante acá costarricense que sufrió hostigamiento sexual cuando ella quería ocupar un espacio. Y a mí me parecía importante averiguar qué estaba pasando en Costa Rica un poco. También todavía hay poca investigación musicológica con enfoque de género en Costa Rica. La Universidad de Costa Rica se empieza a abrir como ese portillo, hay profesoras, docentes, investigadoras que han empezado a interesarse por el tema, pero todavía hace falta, y yo quise como empezar un primer acercamiento a esta temática. Y entonces antes de empezar con ya un poco de lo que yo encontré o los hallazgos o resultados, quisiera hablar un poco sobre los antecedentes de la musicología feminista. Realmente surgió en los años 90 en Estados Unidos con estas tres pioneras que son Susan McClary, Marcia Citron y Lucy Green. Ellas vieron la necesidad porque se daban cuenta que la investigación musicológica estaba enfocada en las obras de los grandes genios blancos de Estados Unidos y Europa, dejando por fuera las músicas de otras clases, de otras razas y de mujeres. Entonces ellas empezaron a indagar un poco acerca de los roles de las mujeres en las distintas áreas dentro de la escena musical, como la dirección orquestal, la composición, la ejecución instrumental, la interpretación. Luego su desarrollo se fue ampliando por el año 2000 en España con investigadoras como Laura Viñuela, Pilar Ramos y otras, que ya empezaron a enfocarse más en la musicología con enfoque de género de las músicas populares. Y en Latinoamérica también se unió a ese interés y ya vemos movimientos en Argentina, Chile, Perú, Colombia y Costa Rica también. Tenemos el ejemplo del Simposio Internacional Mujeres en la Música, que surgió en el año 2016 con profesoras e investigadoras de la Universidad de Costa Rica, que por cierto el simposio se va a desarrollar ya en la 5ª edición a finales de agosto de este año, para que de una vez vayamos pensando en ir. Va a estar muy interesante con invitadas tanto nacionales como internacionales. Entonces, dado mi interés, yo no aclaré, yo acabo de sacar la maestría en estudios de las mujeres, géneros y sexualidades de la Universidad de Costa Rica, y mi tesis se enfocó en investigar a las cantantes de música popular en Costa Rica. Y yo me planteé el siguiente objetivo general para la investigación, que era analizar las desigualdades de género que han enfrentado las cantantes de música popular en Costa Rica en el desarrollo de sus proyectos artísticos y las formas de resistencia que manifiestan cuando se enfrentan a situaciones de desigualdad. Y de ahí se desprenden estos 3 objetivos específicos, que son como mi ruta de análisis. El primero, identificar las barreras de género que experimentan las cantantes de música popular en la organización de los recursos para la producción de su proyecto artístico, es decir, qué barreras o qué dificultades se enfrentan cuando quieren ya empezar a grabar, por ejemplo, un material fonográfico, cómo consiguen los recursos, qué barreras se encuentran cuando quieren empezar a organizar el equipo humano, el equipo técnico. Después, evaluar las situaciones relacionadas
con discriminación y violencia de género que las artistas enfrentan en la promoción y difusión de su proyecto artístico, es decir, qué situaciones de discriminación o violencia experimentan cuando buscan el apoyo para promocionar su material, cuando buscan un espacio para presentar su material al público. Y por último, enunciar las formas de resistencia que utilizan las cantantes de música popular ante las experiencias relacionadas con desigualdad de género, es decir, cómo luchan contra esas desigualdades. ¿Cuál fue la metodología? Pues busqué a 6 cantantes de música popular costarricenses de diferentes géneros musicales, entre ellos el rap, el reggae. La cantante de reggae también se identifica como cantante de dancehall, pop latino, que es una fusión de pop con música latina, neosoul, la cantante que canta neosoul también se identifica con el jazz y también canta jazz, electropop, que es pop electrónico o pop con elementos electrónicos, y el pop. Con ellas, a ellas las entrevisté, una entrevista individual a cada una, de manera presencial, y organicé un grupo focal virtual con las 6 cantantes, donde ellas compartían entre ellas sus experiencias o sus percepciones sobre la escena musical y todo lo que tiene que ver con género. También envié un cuestionario a asociadas de ACAM, que es la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, de la cual obtuve 21 respuestas, pocas, pero me sirvió para complementar con las respuestas brindadas por las mujeres cantantes, por las entrevistadas, y envié también un cuestionario a productores hombres de la escena musical costarricense, a 5 de ellos activos que tuvieran a su cargo artistas y también que organizaran conciertos o eventos como para conocer su percepción acerca de la situación o acerca de, por ejemplo, paridad de género en los escenarios. Entonces, me fui en el análisis, me fui por distintos puntos. Por ejemplo, conversamos sobre generalidades sobre la industria musical costarricense, su percepción, gestión de los recursos económicos y gestión de los recursos humanos. También hablamos sobre gestión en la promoción y difusión, situaciones de sexismo, violencia de género, acoso, discriminación, disparidad de género en los escenarios. Me pareció interesante porque muchas de las investigaciones que indagué para el estado de la cuestión, muchas hablaban de la disparidad de género que todavía persiste, no solo aquí en Costa Rica, sino en todo el mundo, y pues las formas de resistencia. Entonces, como primer punto, generalidades sobre la industria musical costarricense. Bueno, las 6 cantantes coincidieron que la industria costarricense, la musical, es muy pequeña, que hace falta un sentido de identidad, y eso no es un secreto. Yo había hecho una investigación hace un tiempo que no creo que haya cambiado la tendencia, que la música nacional es un 3% lo que se escucha en radio, en plataformas, en espacios públicos, contra 96% de música extranjera, es decir, la población costarricense sigue prefiriendo la música extranjera. Entonces, para los artistas, tanto hombres como mujeres, es muy difícil tener un espacio en la escena o en la industria. Se habla de que se mueve por números, es decir, entre mayor sea la audiencia de público para las cantantes, pues mayor proyección. Se necesita mucho trabajo, se invierte mucho más de lo que se gana. Entonces, para ellas es muy difícil, casi ninguna puede estar produciendo constantemente, tienen que parar su proyecto en un momento, dejarlo en pausa, porque ellas me decían, varias de ellas me decían, es que no es solo grabar, es decir, grabar pura vida, grabamos, igual es una inversión muy grande, pero después de eso viene la promoción, el tener que ir a visitar lugares, entonces todo eso es gasto económico, gasto de tiempo, y para ellas es muy complicado por todas unas situaciones que ahorita vamos a ver. También se habla de esto, no solo hablamos de, en muchas investigaciones se menciona que la música o el arte musical o el arte en general se considera como que se hace por amor, y eso es muy interesante porque a las mujeres nos pasa que, y eso no lo digo yo, lo dicen otras investigaciones, no solo en música, pero en general las mujeres tienden a hacer más trabajo voluntario que los hombres. Y esto se da por una tendencia o una imposición social a que nos consideran sensibles, comprensibles, amorosas, maternales, y tendemos a mí me pasa, tendemos a ser más condescendientes y a regalar o donar nuestro trabajo, y en la música no es la excepción.
Esto es muy interesante, la red de contactos y el acceso a la información a las mujeres les es más difícil, y esto también lo dicen otras investigaciones, porque muchos de los puestos de decisión o de gestión están ocupados por hombres, y entre los mismos hombres hay una camaradería y muchas veces excluyen a las mujeres de esa información. Entonces, muchas de ellas de hecho decían, yo es que tengo un amigo que me ayuda y que me pone en contacto con los demás, yo sola no puedo. Y eso no solo es en Costa Rica, sino que yo investigando otras investigaciones, indagando en otras investigaciones, afirman también. La gestión de los recursos económicos es la primera barrera, todas coincidieron en qué es lo que más les cuesta. Las 6 cantantes financian sus proyectos con recursos propios, claro, son artistas independientes, no pertenecen a ningún sello discográfico, entonces tienen que sacar ya sea de su salario, algunas de ellas tienen su trabajo formal, entonces obviamente el salario es prioridad pues para sobrevivir, pero si les queda algo de extra, pues ellos lo agarran y lo van ahorrando. Lo que pasa es que no siempre, ¿verdad? No siempre se puede. Les pregunté si algunas habían perdido, en algún momento se les había ocurrido pedir préstamos o patrocinios, y es interesante que todas ellas dijeron de una vez no, jamás, ¿verdad? No, ni siquiera lo piensan. Bueno, primero porque piensan que no quieren tener una deuda, y segundo porque nos cuesta, y esto igual, no solo mujeres, hombres y mujeres, nos cuesta pensar en que la música o el arte es un negocio, entonces no lo vemos como un emprendimiento y pensamos que no nos van a considerar como candidatos para pedir un préstamo. Pero también encontré algo muy interesante en investigaciones de Costa Rica, de la banca, del CIGEF, el Sistema de Banca al Desarrollo, y del INAMU, que todavía las mujeres en materia de remuneraciones son impactadas por la discriminación de género, y esto incide en su independencia y desarrollo profesional, y esto puede también afectar a las cantantes que quieran desarrollar su proyecto. Y hay como una idea de que a las mujeres nos van a rechazar el préstamo porque no tenemos el respaldo que sí tienen todavía los hombres, ¿verdad? Los hombres todavía históricamente han sido los poseedores del capital, los dueños de tierras, de hipotecas, todavía. Entonces, y eso se ve en esos estudios. Y también a las mujeres les es más difícil tener acceso a cuentas bancarias para ahorrar. Además, es más común que a las mujeres se les rechace una solicitud de préstamo en una entidad bancaria. Y es interesante porque yo vi los estudios, y sí, hay mucha diferencia en cuántos piden préstamo, de verdad. La diferencia entre hombres y mujeres es muy alta, pero interesante que las mujeres que solicitan préstamos son mucho más puntuales en los pagos, no hay morosidad, ¿verdad? Entonces es como contradictorio. Y bueno, otra cosa que ellas recomendaban es que las entidades o el del sector cultura o, ¿verdad?, organizaciones capacitar a las mujeres sobre cómo solicitar préstamos, cómo solicitar patrocinios, y tomarlas más en cuenta en ese sentido. Ay, me pasé una. Con respecto a la gestión del equipo humano, para ellas es otro reto muy importante, y a diferencia tal vez de los hombres que no se fijan tanto en la parte humana, tal vez los hombres se pintan más en la parte técnica, para las mujeres es muchísimo más importante trabajar con personas que tal vez no tengan la calidad así máxima de técnica, pero sí que sean sensibles, que sean comprensibles, que sean solidarios, que tengan la misma visión que ellas, que vayan en la misma línea del proyecto musical, que no tengan ningún problema, o sea, para evitar conflictos de género. Y esto es interesante porque eso hace ver que a las mujeres tienen, por historia o socialmente, tienen más problemas con personas por su género. De hecho, una de ellas me contaba que en un momento un productor muy prestigioso de Costa Rica la llamó para formar parte del equipo, y ella, ¿verdad?, y es un superproductor que le iba a poner en un lugar importante en la escena, pero empezó como a imponerle cosas como, mira, mándame una foto. Entonces ella le mandaba, no, pero vestite de esta manera, o mira, yo quiero que cantes este tipo de música, no, pero es que yo ese tipo de música, no, pero tenés que cantar, o sea, como que ya empezaba con a ponerse un poco dominante, y a ella no le pareció, y entonces ella dijo, varias veces me ha pedido, todas las veces le he tenido que decir que no, a pesar de que
de que es un productor que me puede poner en, una posición alta, pero ella dice, es que si no estamos en la misma línea, no puedo. Y bueno, se sigue subestimando la opinión de las mujeres en algunos espacios. Bueno, ellas hablaban de que prefieren un liderazgo horizontal, y esto es en todas las áreas, no solo en la música. Y todavía y esto es interesante porque entonces no se ha naturalizado que las mujeres podemos ser líderes. Está bien, un liderazgo horizontal, y yo también estoy de acuerdo, pero ¿por qué nos cuesta tanto pensar en un liderazgo vertical? ¿Por qué las mujeres no podemos estar arriba? Es como que eso jamás. Las mujeres tenemos que estar horizontal y darle oportunidad a las personas, o sea, recibir las opiniones de todas las personas, que sea un liderazgo participativo, y eso es porque no se ha naturalizado y todavía nos cuesta aceptar que las mujeres podemos ser líderes. Y de hecho a mí me ha pasado que yo doy una orden o en algún equipo y todo, y ya me vuelven a ver con cara así como, ¿y esa qué se cree? ¿Por qué me está mandando? Y un ejemplo también, una de las entrevistadas me decía que es que a mí mis compañeros me dicen jefa, me dicen vacilando jefa, y ay no, a mí no me gusta para nada. Y yo, ¿verdad? Yo pensando, obviamente, ¿por qué lo dicen bromeando? Y es la jefa, yo, si es la jefa, es la dueña del proyecto, es la jefa, ¿por qué tienen que reírse? O tal vez no lo hacían en mala fe, ¿verdad? Porque son compas, pero era como jefa, jefa. Y es porque cuesta naturalizar que una mujer pueda ser jefa, y sobre todo en la industria musical, como que las cantantes tenemos que estar horizontalmente, no por encima de los compañeros. Sí, aquí un ejemplo, esta fue una respuesta del cuestionario. En algunas ocasiones mis opiniones y puntos de vista han sido completamente ignorados sobre los de los hombres del proyecto, aunque yo fuera la productora. Se ponían de acuerdo entre ellos, aunque sabían que yo no estaba de acuerdo. Las actitudes con las que se dirigieron a mí fueron absolutamente machistas, incluso usando frases como ¿y por qué le tenemos que hacer caso a ella? Muy común. Con respecto a la gestión de la promoción y la difusión de su proyecto, bueno, todas igual por cuenta propia tratan de enviar un comunicado de prensa, de ponerse de acuerdo para buscar lugares y espacios. Algunas buscan apoyo externo, como había comentado, buscan algún amigo y el amigo les consigue los contactos. Y es interesante que las cantantes que lograron, bueno, que lo hicieron por medio de un agente externo o de otra persona, un amigo, tienen más reportajes en importantes medios de comunicación como La Nación, Teletica, Canal 6, Multimedios. Las demás, algunas de ellas que lo hacen ellas mismas, están en medios más regionales o en páginas web, que es como un poco más sencillo de conseguir, pero les ha costado estar como en esos espacios ya, como dije, La Nación, Teletica. Igual, ¿verdad? La red de contactos para ellas es muy difícil, como lo comenté anteriormente, también para la promoción. Y algo interesante es que hay menos mujeres que suenan en la radio, hay una brecha en la cantidad de producciones. Voy a mostrar aquí un gráfico. Bueno, esto es del 2018-2019, porque yo empecé mi exposición abarca el periodo 2018-2022, pero estoy casi segura que no ha cambiado mucho la tendencia. Por ejemplo, vemos que en un periodo 90, bueno, primero que la música nacional es muy poca la que se escucha, y de esa poca música que se escucha, el 90% es música interpretada por hombres contra 10%, por ejemplo, 89-11. Y ahora, con respecto a paridad de género en la industria musical, sí, todas coincidieron, incluso el cuestionario, incluso los productores y ellas mismas, sí, todavía existe. Todavía hay disparidad de género en los escenarios, y por eso, digo yo, es que se crean estos festivales de solo mujeres, ¿verdad? Como el Willa Fest, que estuvo el año pasado y este año, Ellas Rock, Ellas Pop. Eso nos indica que es porque hay una disparidad en los escenarios, porque necesitan buscar un espacio para poder lograr presencia en la escena musical. Alguna de las razones es, bueno, que ellas lo dicen y lo dicen otras investigaciones, es que hay pocas productoras mujeres en la escena. La mayoría de los que organizan los festivales y los conciertos son hombres, entonces igual se reclutan entre ellos, no hacen por dónde buscar a mujeres que hacen o que están activas en la escena.
Hay una excusa, incluso uno de los productores me puso eso, yo es que no tengo mujeres en mi equipo porque no hay mujeres que hagan ese tipo de música. Y una de las cantantes, la de reggae, me contó molesta que ella vio que hubo un festival de reggae roots y no había ni una sola mujer y ella me decía, es que, o sea, y no es que yo quiera estar ahí, o sea, no es porque yo quiera estar ahí, sino que yo conozco a muchas colegas reggae roots que son buenísimas, no las toman en cuenta, pero es porque el productor sigue, porque no le da la, ¿verdad?, el querer buscar qué nuevas propuestas hay y qué mujeres están haciendo música, sino que busca a sus amigos, a los que él conoce, y eso es una tendencia que se da sobre todo en conciertos o festivales de géneros como el rock, como el reggae, el rap. También otra de las razones es que consideran que hay una falta de espacios seguros para las mujeres. A las mujeres se sienten inseguras en algunos espacios cuando hay muchos hombres y más si tal vez algunos de ellos han tenido algún historial de agresión o de acoso. Vimos hace poco esas noticias de denuncias contra algunos músicos. Y de hecho algunas de las que yo vi los comentarios, algunas de ellas decían, ven, por eso es que los festivales no tienen mujeres, porque a nosotros nos da miedo participar en esos festivales porque están esos hombres agresores. Entonces es otra de las razones también por la disparidad, o se percibe que también podría ser una de las razones por las cuales hay disparidad. Y aquí uno de los productores mismos contestó y dijo, es falta de espacios seguros para las mujeres, necesidad de capacitación, poca diversificación dentro de la cadena productiva de la industria musical costarricense. La disparidad de género en los escenarios no es algo solo de Costa Rica, es una problemática en el mundo. Encontré investigaciones de Estados Unidos, de España, de Chile, Argentina, donde todavía, en Noruega incluso, que es uno de los países con menos problemas de inequidad de género, y en la industria musical, la investigadora afirmó que todavía hay disparidad de género y por eso hay tantos festivales de mujeres, que es como una forma también de resistir y de luchar contra esa disparidad. Este es un ejemplo también, este es los premios ACAM, ¿verdad?, uno de los premios más importantes acá en Costa Rica. Vemos que el pop, bueno, ese es del número de producciones que se enviaron, no son ni nominados ni ganadores, sino los números de producciones que llegaron a concursar. Vemos que en pop es el más, con más mujeres, ¿verdad? El gráfico de la izquierda muestra que el pop fue el más con más participación de mujeres, pero si lo vemos el otro, donde ya vemos a la participación masculina, vemos que el pop, aunque fue el de más mujeres, igual hubo el doble de participación de hombres, y vemos que en todos los géneros musicales los hombres superan un montón. Entonces podemos ver, y ahí se puede evidenciar un poco que hay menos producciones, o a las mujeres les ha costado un poco más el producir periódicamente. Esto es disparidad de género en el primero es de conciertos internacionales. Sabemos que algunos conciertos internacionales cuentan con teloneros nacionales o algunos festivales de artistas internacionales, pues vemos que hay un 85% de participación de hombres contra 10% mujeres y 5% de dúo hombre-mujer. Es bastante la diferencia. Este de la derecha es participantes nacionales en el Festival Picnic del 2022. Igual hubo 75% de participación de artistas hombres costarricenses contra 21 femeninas y 4 bandas mixtas. Bandas mixtas quiere decir que había participación tanto de hombres como mujeres. Por lo general era que la cantante era mujer y los demás, la banda eran hombres, pero lo puse como mixta. Aquí otros ejemplos, este es Rockfest 2022, 77% hombres contra 10% mujeres, 13 bandas mixtas. Este año el Rockfest tenía una sección o una tarima que era el Willa Fest, que bueno, para un poco esto ayudó a que la participación de mujeres creciera, pero igual me queda a mí como la duda de si esa era la solución, ¿por qué no que el Rockfest como tal, todo el Rockfest, contemplara una participación femenina como tal, no poner al Willa Fest porque ya entonces como que se sesga un poco, ¿verdad?, los datos. El Omni Sessions, que eso fue durante pandemia, estas dos, Omni Sessions y Momentum Online,
Bueno, Mini Sessions fue una iniciativa de las bicicletas Omni, donde en el canal de YouTube presentaban dos artistas de géneros musicales totalmente diferentes, entonces cada uno interpretaba sus propias canciones como las del otro artista. Igual hubo una participación de 76% de mujeres, de hombres, perdón, contra 24 de mujeres. Es interesante que los dúos eran hombre-hombre, mujer-hombre, solo uno fue de mujer-mujer. Casi todo, o sea, eso indica que hubo menos participación de mujeres. Y el Momentos Online, que era una iniciativa del Bacre Domatic, hubo 73% contra 27. 73 hombres, 27 mujeres. Con respecto a barreras de género ya como tales, desde los cuerpos, por ejemplo, todavía existen estereotipos de género de que las mujeres deben lucir de cierta manera, todavía cuesta romper con los estereotipos, hay una presión social para cumplir con estándares de belleza y bueno, algunas de ellas me decían, es que siento que es injusto, me decía una, que por ejemplo en un concierto donde tal vez la banda eran hombres y ella era la única mujer o de ahí, los hombres duran 15 minutos arreglándose, nosotras duramos como una hora porque tenemos que maquillarnos, tenemos que a plancharnos el pelo y entonces es injusto porque, ¿verdad? Ella misma se inquietaba por eso. También contaban que para ellas es muy incómodo tener que salir a horas de la noche vestidas así con tacones, ¿verdad? Propensas a alguna, ¿verdad? Porque todavía las mujeres son víctimas del acoso callejero, entonces tener ese riesgo, salir de noche vestidas de esa manera, y todavía a ellas les cuesta romper con los estándares, porque yo decía, bueno, pero ¿y por qué no ya resistirse y vestirse como, pero no, ¿verdad? Todavía esa imposición de que tenemos que lucir de cierta manera, maquillarnos, todavía cuesta romper. Por ejemplo, aquí algunas respuestas. Una vez un profesor me hizo este comentario con respecto a mi proyecto musical: no se preocupen que a ustedes les va a ir bien porque son bonitas, muy típico. La cantante no importa que cante bien o mal, pero si es linda, pega, o sea, eso es fuertísimo, es muy agotador ser mujer en general, dijo una de las cantantes entrevistadas. La edad está muy marcada para las cantantes y esto lo encontré en varias investigaciones. Las mujeres tienen una carrera profesional más corta. Pongo el ejemplo de Madonna, porque Madonna es una de las artistas que mucho se ha quejado de eso. Ella misma en varias entrevistas que le han hecho ha dicho que ella es víctima de edadismo, que es la discriminación por edad, y de cómo en las redes sociales, y yo me metí a ver, a comprobar, y sí, en las redes sociales le dicen como, ya usted debería haberse retirado hace años, cuidado se le rompe una cadera por estar bailando. Y Laura Viñuela, la investigadora Laura Viñuela, compara con los Rolling Stones, por ejemplo, o con Sting, que son artistas de más de 70 años que andan como si nada, con sus ropas psicodélicas, bailando, y nadie dice nada, todo el mundo les aplaude. Entonces vemos ahí una discriminación, y eso también lo comenta Taylor Swift en el documental que ella hizo, que igual que ya ella en ese momento tenía 30 años, que ella a los 30 años ya siente que su carrera ya estaba terminando, por lo mismo, por los comentarios que ha recibido y porque así es en el medio musical. Desde la maternidad también, dos de las cantantes que entrevisté son madres. Es una barrera considerable para ensayos y conciertos, sobre todo aquí en Costa Rica, que todo se hace en la noche, casi que todos. Bueno, ella decía, cuando nace mi hija, realmente todo cambia muchísimo por el tiempo, por los horarios, todas las cosas son de noche, porque en el día todo el mundo trabaja. Yo vivo sola con mi hija, entonces pues a veces mi mamá la puede cuidar de noche, pero no puede ser una cosa cotidiana. Entonces yo siento que el desafío más grande para retomar la música han sido los horarios, como la vida nocturna. En el grupo focal, todas, ¿verdad? Poniéndose un poco los zapatos de la cantante madre, decían, es que es cierto, ¿y por qué cuesta tanto? Porque siempre tenemos que relacionar a la música con alcohol, con fiesta. ¿Por qué no pensar en conciertos en la tarde? ¿Por qué no hacen conciertos en las tardes donde las mujeres puedan ir con sus hijos o con sus hijas o puedan saber que pueden a alguien llevar a sus hijos a concierto? ¿Por qué no? O cuidarles en las casas. Y sí, y es algo que también dicen otras investigaciones.
Entonces ellas proponían eso, que deberían haber espacios con perspectiva de género, y esto también serviría para las mujeres en general, puesto que en la noche los espacios son más inseguros, y sabemos por todas las historias de acoso que todavía persisten. Por ejemplo, una de las cantantes que no tiene hijos, ella dijo que ella no tendría hijos porque ella sabría que su carrera no podría, o sea, tendría que parar su carrera. Y ella dice, tener hijos sí, puede estancar, pero también como que las empresas, ella habla de las empresas en general, no se han preocupado lo suficiente tal vez como para brindar las herramientas a las mujeres para que se sientan cómodas y puedan seguir con sus carreras de una u otra manera. Y uno dice, tal vez en una oficina se le hace un rinconcito para que jueguen, en un concierto que va a haber rincón de nada, decía ella, ¿verdad? Y es cierto. En los conciertos, en las oficinas por lo menos tal vez hay guarderías y son en la tarde, ¿verdad? O sea, los horarios son durante el día. En los conciertos es muy difícil poder llevar a un niño a un concierto o tener una guardería a la par del concierto. Experimentan barreras para expresarse libremente. Muchas de las cantantes exponen en sus letras temas un poco polémicos como la masturbación femenina, la sexualidad, el aborto. Y para ellas es todavía más complicado, a las mujeres se les cuestiona más cuando hablan de ciertos temas. Bueno, igual, comparando con Taylor Swift, que en su documental decía que ella muchas veces iba en contra del gobierno o quería expresar algo a favor de los derechos humanos y le decían que no, que se callara, que más bonita calladita. Y eso le pasa también a ellas, algunas de ellas, la familia les ha cuestionado que por qué hablan de esas cosas, que no, más si vienen desde en un contexto un poco más conservador. La cantante de reggae, que ella ¿verdad? El reggae pertenece a la cultura rasta, una cultura muy conservadora. Le han cuestionado que cómo es posible que se ponga a cantar ciertos temas feministas, y por eso es interesante que a ella, donde más ha cantado, ha sido en conciertos feministas. A conciertos normales, entre comillas, casi no la invitan por lo mismo. Ella siente que es porque ella es muy retadora y le ha costado. También se espera que las mujeres se comporten o se expresen de cierta manera. Ella misma, la de reggae, me decía que cuando ella estaba grabando y ella le gusta, ella tiene una tesitura muy amplia y le encanta a veces cantar grave o explotar sus graves, y le decían que no, que cantara finito, que se oyera más femenina, o incluso los mismos, bueno, tanto productores como público se le acercaba para algún señor, ¿verdad? Se le acercaba y le decía, muy bonita, pero debería vestirse más femenina, cosas así. Bueno, aquí está la respuesta que ella dio, como que están esperando que yo cante así como melodioso. Entonces creo que son esas partes de las expectativas que tienen de las mujeres, porque si no se ven como hombres, como que pretenden que uno cante así, como finito. Con respecto a ya experiencias de violencia, acoso, discriminación, algo muy común es que todavía se subestima las capacidades técnicas de las mujeres. Por ejemplo, esta respuesta del cuestionario: en varias ocasiones he percibido que los técnicos de sonido asumen que las mujeres no sabemos ni conectar un cable. O también, otra de las respuestas del cuestionario decía que a todos los de la banda le enviaron el rider técnico menos a ella, o ¿verdad? Cosas así. O por ejemplo, que un día una productora y mujer se acercó a la banda y dijo, ¿quién es el líder? ¿Verdad? Y ella era la líder. Cosas así, siempre asumiendo que las mujeres, ¿verdad? Siempre asumiendo roles específicos para las mujeres. Se devalúa el trabajo de las mujeres en distintos ámbitos. Esto que le pasó a una de las cantantes entrevistadas, me ha tocado en ensayos donde yo era la tecladista y todos eran rockeros famosos ticos, donde me dieron la espalda en medio ensayo y siguieron ensayando. Yo les tuve que parar y decirles, vean, así no se puede ensayar, ¿verdad? Igual lo que hablábamos anteriormente del liderazgo. Las redes sociales todavía son espacios propensos para la agresión y el acoso. Algunas han recibido acoso por medio de las redes, acoso de personas anónimas o de músicos, y también agresiones, insultos. Una de las cantantes es de la comunidad LGTBQ y entonces en alguna ocasión le hicieron insultos cuando salía cantando con otra cantante, entonces le decían, ay, qué ricas las lesbianas, o aspectos de ese sentido. Se tiene temor del espacio de ocio en que se desenvuelven, es una zona de peligro para las mujeres, riesgo para trabajar solas con productores. Una de ellas me decía que
aunque tal vez ella no ha experimentado una situación así de acoso o de abuso por algún productor, el hecho de tener que ¿verdad? De que la escena esté dominada por productores hombres y que algunos sin conocerse es un riesgo porque no saben con quién va a trabajar, y saber que tienen que grabar con una persona todo un día sin conocerle les pone en riesgo, y sabiendo todo el histórico de violencia de género contra las mujeres. Por eso una de las cantantes que yo entrevisté está creando un estudio de grabación para acoger a las mujeres y ofrecer un espacio seguro para ellas. Y ya casi finalizando, formas de resistencia ante las desigualdades. Bueno, se resisten desde sus voces, eso desde inicios del feminismo. Las mujeres se han unido en colectivos para resistir, para luchar, para exponer sobre sus inquietudes. Por eso es que se crean, bueno, la creación de festivales de mujeres, de simposios, de congresos de mujeres es una forma de resistencia. Hay espacios para crear espacios para formación con temáticas de género, es una forma de resistencia. El ser solidarias entre ellas, como la creación de este estudio de grabación que ella está creando, o la otra de las cantantes, ella es tecladista y dice que ella tiene su propia banda de una bajista, una baterista y ella como tecladista, y ella dice, para mí prioridad es acompañar a mis colegas mujeres, cualquier mujer que necesite una banda, yo me ofrezco de primera para que las mujeres se sientan seguras sabiendo que están con otras mujeres. Bueno, aquí dijo una de ellas en el grupo focal, yo sí creo que esta reunión y hablar es uno de los principios básicos para cambiar cosas, porque el silencio y el no mencionar las cosas es terrible. Ellas comentaban que el hecho de hacer el grupo focal, que a pesar de que era para una investigación, ellas agradecieron el espacio porque pudieron como exponer sus inquietudes, saber qué les pasaba a las otras, y para ellas dijeron, estos espacios deberían hacerse no ya como dentro de una investigación, sino hacerse constantemente, porque es importante saber lo que están sintiendo las otras y apoyarse. Han usado sus canciones para resistir, por medio de las letras de sus canciones también. El hecho de cantar letras con enfoque feminista en géneros musicales con origen machista y conservador también es una forma de resistencia, es como ir en contra de lo que dice la cultura o de lo que dice la sociedad. Y por ejemplo el hecho de no aceptar ciertos productores o no acceder a las imposiciones, el hecho de que por ejemplo la cantante reggae y le dijeron que se vistiera de forma femenina y ella dice no, porque tengo que hacerlo, ya esa es una forma de resistencia. El hecho de cantar como quiera y cantar como le da la gana, no como el productor dice, es una forma de resistencia. Y desde el ejemplo, todas, incluso las del cuestionario, afirmaron que ellas quieren ser referentes, quieren ser ejemplo para otras mujeres. La mayoría de ellas están ahí porque vieron a otras mujeres haciendo música. Es importante el ver que hay otras mujeres, desde la educación, visibilizar la participación femenina. Esto lo dijo una cantante en la entrevista. Creo que para mí fue muy importante ver a referentes que gracias que yo las vi, yo dije, pucha, yo podría estar ahí. Ser una mujer en el reggae para mí ha sido una misión de cambiar el concepto. Creo que es mi misión cambiar la idea que se puede tener un género reggae pero feminista. Hablar todo esto del aborto y de la violencia de las mujeres, las incidencias. Entonces quiero cambiar ese discurso. Y algunas recomendaciones que yo brindo, tanto para diferentes entes dentro de la cultura artística costarricense, para la academia, motivar a la investigación musicológica feminista, es muy importante. Falta mucho por indagar, este es un primer acercamiento, pero de la investigación surgieron un montón de inquietudes que yo quisiera investigarlas. Entonces, insto a las personas a que indaguen sobre la temática. Promover o seguir promoviendo actividades para visibilizar la temática de música y género. Para docentes de educación musical, por ejemplo, yo fomentar la exposición de referentes femeninas en las diferentes áreas de la industria musical, dirección, composición, manager. Invitar a mujeres cantantes que representan distintos géneros musicales, es decir, para que los niños y niñas vean que hay mujeres raperas, que hay mujeres rockeras, que hay mujeres guitarristas eléctricas, bateristas. A las entidades de gobierno y otras entidades del sector, es importantísimo y no hay estudios segregados por sexo y género en el Ministerio de Cultura. Yo no supe, yo quería saber, por ejemplo, cuántas mujeres cantantes hay en Costa Rica,
o cuántas mujeres de reggae hay en Costa Rica, dónde viven, no hay nada de eso. Creo que es importante hacer una investigación al respecto. También hacer investigación sobre la participación en los festivales, a ver cómo está, tanto el FIA como festivales regionales, el Transitarte, porque de hecho olvidé mencionar que yo le pregunté a dos personas, una persona que fue director del CEPAC y otra persona que fue jurado o curador en el Festival Nacional de las Artes, y los dos me dijeron, no hay ninguna consigna de que tenemos que pensar en paridad de género, simplemente el director del CEPAC me dijo, yo es que lo proponía, pero yo. Y el curador me decía, no, nosotros escogemos lo que es bueno y ya, no pensamos en que haya paridad de género. Crear una base de datos de mujeres en la industria musical costarricense para que precisamente productores indaguen y tomen en cuenta a las mujeres en los festivales y en los espacios. Contar con una oficina de género, hay muchos ministerios que cuentan con oficina de género, el Ministerio de Cultura no, y es importante para visibilizar y para hacer más investigación y acoger a las mujeres en las artes en general. Municipalidades, promover los espacios con perspectiva de género, que se logren más espacios en la tarde, conciertos en la tarde, vigilar el tema de seguridad, sobre todo en los espacios nocturnos. Y para las mujeres cantantes, seguir uniendo las fuerzas, seguir conversando sobre estos temas, seguir divulgando sus experiencias, difundiendo sus canciones con temas polémicos, que no se callen, que sigan produciendo sin importar lo que piensen los demás, y que formen parte de las entidades de gestión o las entidades del sector, las organizaciones, asociaciones, sindicatos, porque hay muy pocas mujeres, en las asambleas se presentan muy pocas mujeres, entonces los temas de género están casi olvidados y es importante que las mujeres propongan temas relacionados con género en la música, en las artes, que alcen la voz, porque necesitamos más mujeres en esos espacios y hacen falta. Y ya para terminar, este es un playlist de un QR que les lleva a un playlist de mujeres, de mujeres cantantes de música popular en Costa Rica, para que los tengan ahí y disfruten un poco de la música de nuestras cantantes costarricenses. Muchas gracias. Ahí en medio de la lluvia.